Joseph Kramer, a menudo conocido como la Bestia de Belsen, fue uno de los comandantes más renombrados de los campos de concentración nazis, ganándose su infamia a través de un liderazgo brutal y una crueldad despiadada. Sus acciones en Bergen-Belsen fueron tan monstruosas que incluso conmocionaron a los soldados británicos que liberaron el campo en 1945. El camino de Kramer para convertirse en un símbolo de la brutalidad nazi fue una transformación lenta y constante hacia el mal, un viaje que comenzó mucho antes de su llegada a Bergen-Belsen. Kramer nació en Múnich, Alemania, en 1906, en una familia católica romana de clase media relativamente normal. Su vida temprana estuvo lejos de ser extraordinaria. Trabajó como aprendiz de electricista tras luchar por encontrar empleo estable en trabajos como dependiente en una tienda departamental y realizando labores contables. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el desempleo le afectara, dejando a Kramer inquieto y en busca de un propósito. Fue entonces cuando se unió al partido nazi en diciembre de 1931, justo cuando Adolf Hitler y el movimiento nacionalsocialista comenzaban a ganar impulso en Alemania. Poco después, en 1932, Kramer se alistó en las SS, Schutzstaffel, una decisión que lo llevó por un camino oscuro que lo marcaría para siempre como una de las figuras más brutales de la historia. Las SS eran el lugar ideal para alguien como Kramer, un hombre sin propósito, pero con ganas de ascender en las filas. Su estricta formación bajo las SS lo moldeó como un seguidor devoto de la ideología nazi, especialmente en su creencia en la superioridad racial y la idea de que los judíos, disidentes políticos y otras minorías eran enemigos del Estado. Kramer fue destinado a Dachau en 1934, un campo que se convirtió en el prototipo de todos los futuros campos de concentración. Se adaptó rápidamente a su papel como guardia, ganándose una reputación por su dureza y disposición para seguir órdenes sin cuestionarlas. Su dedicación y crueldad le ayudaron a ascender en las filas, y cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, Kramer ya era visto como un activo valioso para el régimen nazi. Sin embargo, fue en Auschwitz donde la transformación de Kramer en un criminal de guerra se completó por completo. En 1940 fue asignado como adjunto de Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, que para entonces ya se había convertido en uno de los campos de exterminio más conocidos del mundo. Auschwitz fue donde los nazis perfeccionaron la exterminación masiva de judíos y otros grupos. El papel de Kramer incluía supervisar las horribles operaciones diarias del campo, que incluían gasear a miles de hombres, mujeres y niños y deshacerse de sus cuerpos en los crematorios. Kramer no fue solo un espectador pasivo. Estuvo profundamente involucrado en las selecciones, el infame proceso en el que los oficiales de las SS decidían quién, entre los recién llegados, era apto para el trabajo forzado y quién sería enviado directamente a las cámaras de gas. Kramer fue directamente responsable de la muerte de decenas de miles de personas inocentes, a menudo con poco más que una mirada que determinaba su destino. Su participación en estas selecciones cimentó su reputación como una figura fría y calculadora. Quizás el episodio más horripilante de la estancia de Kramer en Auschwitz fue su participación en la colección de esqueletos judíos, un proyecto nazi iniciado por médicos de las SS para recolectar esqueletos para estudios raciales. En 1943, Kramer seleccionó personalmente a 80 prisioneros judíos para ser asesinados en las cámaras de gas, cuyos cadáveres estaban destinados a una colección bizarra y repugnante que supuestamente demostraría la superioridad racial nazi. En mayo de 1944, después de haberse probado a sí mismo en Auschwitz, Kramer fue transferido al campo de concentración de Natzweiler-Struthof en Francia, donde continuó con su trabajo asesino. Sin embargo, fue su traslado a Bergen-Belsen en diciembre de 1944 lo que, en última instancia, lo definiría como uno de los hombres más temidos y odiados del régimen nazi. Cuando Kramer llegó a Bergen-Belsen, el campo estaba en un estado de caos. Originalmente establecido como un campo de tránsito, no tenía cámaras de gas como Auschwitz, pero eso no lo hacía menos mortal. A medida que los aliados avanzaban y los prisioneros eran evacuados de otros campos, Belsen se volvió severamente superpoblado.
Para abril de 1945, el campo, diseñado para albergar a alrededor de 10.000 prisioneros, estaba abarrotado con más de 60.000 personas. La comida era escasa, el agua estaba contaminada y las enfermedades, particularmente el tifus, se propagaban rápidamente. Las personas morían de hambre y los cadáveres se amontonaban más rápido de lo que podían ser enterrados. En lugar de tratar de aliviar el sufrimiento, Kramer solo empeoró las cosas. No mostró ningún interés en ayudar a los prisioneros. En cambio, impuso reglas más estrictas, ordenó palizas y participó en ejecuciones. Las condiciones en el campo eran horribles, con algunos prisioneros demasiado débiles para ponerse de pie o caminar, obligados a vivir entre los muertos mientras los cuerpos se acumulaban. Los testigos informaron que Kramer caminaba entre los prisioneros, indiferente a su sufrimiento, administrando castigos sin remordimiento. Se sabía que disparaba al azar a prisioneros que estaban demasiado débiles para trabajar, demostrando aún más su total falta de humanidad. En un incidente particularmente espantoso, solo unos días antes de que el campo fuera liberado por los británicos, Kramer disparó a 2 prisioneros que habían sido sorprendidos buscando comida. ¿Su crimen? Habían encontrado algunas papas podridas e intentaban sobrevivir. El desprecio total de Kramer por la vida quedó completamente al descubierto, incluso en los últimos días de la guerra. Cuando los británicos llegaron para liberar Bergen-Belsen el 15 de abril de 1945, se encontraron con una escena de horror inimaginable. Miles de cuerpos yacían en el campo, y los que aún estaban vivos apenas se aferraban a la vida. Los soldados británicos estaban conmocionados por lo que encontraron, y muchos de ellos lo describieron como una de las peores cosas que habían visto. Sorprendentemente, Kramer no parecía afectado por la destrucción a su alrededor. Incluso condujo a los británicos en un recorrido por el campo, como si no hubiera hecho nada malo. Su actitud tranquila ante tal horror solo añadió a su reputación de monstruo sin corazón. Kramer fue arrestado de inmediato, y su juicio, que formó parte de los juicios de Belsen, comenzó ese mismo año. Durante el juicio, Kramer trató de minimizar su papel, insistiendo en que solo seguía órdenes y que las condiciones del campo estaban fuera de su control. Pero testigo tras testigo testificó sobre su brutalidad. Los sobrevivientes relataron cómo pateaba a los prisioneros hasta la muerte, disparaba a personas al azar e incluso soltaba a sus perros contra aquellos que lo enfurecían. No mostró ningún remordimiento durante el juicio, manteniendo que no había hecho nada malo y que no tenía control sobre la situación en Belsen. Pero las pruebas eran abrumadoras, y Kramer fue declarado culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El 13 de diciembre de 1945, Joseph Kramer fue ahorcado en la prisión de Hamelin por Albert Pierrepoint, el principal verdugo de Gran Bretaña. Kramer, quien fue responsable de la muerte de miles, enfrentó su final con la misma fría indiferencia que había mostrado a lo largo de su carrera. Su ejecución fue el capítulo final en la vida de un hombre que abrazó la crueldad y la violencia, y cuyo legado estará para siempre ligado a los horrores del Holocausto. Fritz Klein, el doctor que jugaba a ser Dios con las vidas. Fritz Klein fue un doctor que, en lugar de salvar vidas, utilizó sus conocimientos médicos para decidir quién viviría y quién moriría en los campos de concentración. Sus decisiones frías y calculadas en las rampas de selección de Auschwitz-Birkenau sellaron el destino de miles de personas, convirtiéndolo en una de las figuras más perturbadoras del Holocausto. Klein nació el 24 de noviembre de 1888, en lo que hoy es Rumanía, en una familia de alemanes étnicos. Parecía destinado a una vida normal, persiguiendo una carrera en medicina en la Universidad de Budapest. Sus estudios fueron interrumpidos cuando estalló la Primera Guerra Mundial y fue reclutado en el ejército rumano, donde sirvió como médico. Después de la guerra, Klein completó su formación médica y trabajó como doctor en su ciudad natal de Siebenbürgen, Rumanía. La vida de Klein cambió en 1943, cuando el gobierno rumano, bajo presión de la Alemania nazi, ordenó que todos los alemanes étnicos sirvieran en el ejército alemán. A pesar de su ciudadanía rumana, Klein se encontró transferido a las Waffen-SS. Esto marcó el comienzo de su implicación en los campos de exterminio nazis. Klein no dudaba en tomar decisiones de vida o muerte.
Los hombres jóvenes y sanos a menudo eran perdonados para trabajos forzados, mientras que los ancianos, las mujeres, los niños y los enfermos eran marcados para la exterminación. Estas decisiones se tomaban con frialdad, sin ninguna preocupación por los seres humanos que tenía frente a él. Parecía ver a los prisioneros como simples números en un sistema diseñado para maximizar la muerte. Klein también estuvo involucrado en los horribles experimentos médicos del régimen nazi. Aunque negó su participación directa en los experimentos que hicieron infames a hombres como Joseph Mengele, sobrevivientes y otros oficiales de las SS lo colocaron en la escena de varios procedimientos perturbadores. Los prisioneros fueron usados como cobayas humanas, sometidos a experimentos brutales y deshumanizantes. Klein, quien una vez había jurado curar, permanecía impasible mientras se desarrollaban estas atrocidades, sin hacer nada para detenerlas. Cuando fue llevado a juicio más tarde, Klein intentó justificar sus acciones alegando que su papel en las elecciones era puramente administrativo y que no tenía elección en el asunto. Pero su testimonio durante el juicio reveló algo mucho más oscuro. Klein describió a los prisioneros como un apéndice gangrenoso que necesitaba ser extirpado del cuerpo de la sociedad. Esta inquietante metáfora mostraba lo profundamente que había abrazado la ideología nazi, viendo a grupos enteros de personas como enfermos y no merecedores de la vida. Las acciones de Klein no se limitaron a Auschwitz. A principios de 1945, cuando el ejército soviético avanzaba, fue transferido a Bergen-Belsen. El campo estaba superpoblado, con decenas de miles de prisioneros hacinados en condiciones insalubres, luchando contra el hambre y las enfermedades. El tifus y otras enfermedades asolaban a la población, con cientos muriendo cada día. Como médico del campo, Klein era responsable de supervisar lo poco que había de atención médica disponible, pero en lugar de ayudar no hizo nada para mejorar la situación. Los prisioneros continuaron muriendo por miles bajo su supervisión. Durante su juicio, Klein trató de retratarse como una figura compasiva, afirmando que había hecho todo lo posible por ayudar a los prisioneros enfermos y hambrientos. Insistió en que había repartido comida y leche a los niños y mujeres, pero los testigos desmintieron rápidamente estas afirmaciones. Las condiciones en Belsen estaban entre las peores vistas en cualquier campo de concentración, y la indiferencia de Klein ante el sufrimiento a su alrededor lo hizo cómplice de la muerte de miles. La caída de Klein llegó rápidamente después de la liberación de Bergen-Belsen por las fuerzas británicas en abril de 1945. Los soldados británicos que entraron en el campo fueron recibidos por escenas de horror inimaginable, con miles de cadáveres sin enterrar y decenas de miles de sobrevivientes al borde de la muerte. Klein, quien había permanecido en el campo, fue arrestado y llevado a juicio como parte de los juicios de Belsen más tarde ese año. La evidencia en su contra era abrumadora. Los testigos testificaron sobre su papel en las selecciones en Auschwitz y las deplorables condiciones en Belsen. Su actitud fría durante el juicio cimentó aún más su reputación como una figura sin corazón que no veía ningún error en sus acciones. El 13 de diciembre de 1945, Fritz Klein fue ahorcado en la prisión de Hamelin por Albert Pierrepoint, el principal verdugo de Gran Bretaña. Su ejecución, junto con la de muchos otros nazis condenados durante los juicios de Belsen, fue rápida. Franz Hössler, el implacable ejecutor de Auschwitz y Belsen. Franz Hössler fue un hombre que comenzó como un simple cocinero y se convirtió en uno de los ejecutores más brutales en el sistema de campos de concentración nazi. Su transición de trabajar en las cocinas a supervisar selecciones y ejecuciones en Auschwitz y más tarde en Bergen-Belsen muestra cuán profundamente las personas ordinarias se involucraron en los horrores del Holocausto. Hössler nació en 1906 en una familia de origen relativamente ordinario. De joven, luchó por encontrar un trabajo estable, llegando a ser un trabajador de almacén, y más tarde, como muchos otros que enfrentaban dificultades económicas durante la Gran Depresión, perdió su empleo. El desempleo y la falta de dirección llevaron a Hössler al partido nazi en 1932. Su entrada en las SS pareció darle el sentido de propósito que le faltaba. Rápidamente ascendió en las filas de las SS y fue asignado al campo de concentración de Dachau, uno de los primeros campos establecidos bajo el régimen de Hitler. Inicialmente,
Hössler trabajaba como cocinero en las cocinas del campo, pero pronto se involucró más en los aspectos oscuros de las operaciones del campo. Su ascenso de cocinero a oficial de las SS fue rápido, y para 1940 ya estaba destinado en el recién construido campo de concentración de Auschwitz, una instalación que pronto se convertiría en sinónimo de asesinato industrializado. Allí, el rol de Hössler evolucionó de simplemente supervisar la preparación de alimentos a gestionar las selecciones y ejecuciones que tenían lugar en Auschwitz-Birkenau. El tiempo de Hössler en Auschwitz estuvo marcado por una brutalidad extrema. Participó en las selecciones que determinaban qué prisioneros eran aptos para el trabajo forzado y cuáles serían enviados directamente a las cámaras de gas. Como muchos oficiales de las SS, Hössler pareció adaptarse rápidamente al rol, mostrando poco remordimiento o vacilación al desempeñar su papel en los esfuerzos de exterminio masivo del régimen nazi. Un testimonio de octubre de 1942 describió cómo Hössler liquidó a todo un grupo de prisioneros holandeses, disparando él mismo a un hombre cuando no cabía en el búnker. También era conocido por su participación en las marchas de la muerte en Auschwitz, donde los prisioneros eran obligados a caminar largas distancias sin comida, agua o descanso adecuados. Muchos de los que se detenían o colapsaban eran fusilados en el acto por Hössler y otros oficiales de las SS. Sin embargo, su papel no se limitaba solo a ejecutar las políticas brutales del campo. Hössler a menudo tomaba decisiones por su cuenta, supervisando y participando personalmente en actos de violencia contra los prisioneros. No era suficiente para él seguir órdenes. Parecía disfrutar infligiendo sufrimiento a aquellos que ya soportaban los horrores del campo. En 1944, Hössler fue transferido a Bergen-Belsen, donde las condiciones eran aún más duras. Hössler se convirtió en el subcomandante del campo bajo Josef Kramer, quien se ganó el infame apodo de «la bestia de Belsen». En Belsen, la población del campo explotó cuando los nazis intentaron trasladar prisioneros desde el frente oriental, lo que provocó hacinamiento y empeoró las ya horribles condiciones. El hambre y el tifus se propagaron rápidamente, matando a miles. Lejos de ofrecer algún alivio a los prisioneros que sufrían, Hössler contribuyó a su miseria. Los testigos testificaron más tarde sobre el comportamiento de Hössler en Belsen, recordando cómo disparaba a los prisioneros al azar y golpeaba a otros hasta la muerte. Continuó participando en las selecciones en Belsen, enviando a prisioneros débiles y enfermos a la muerte. Un incidente particularmente horripilante involucró a Hössler engañando a los nuevos prisioneros, haciéndoles creer que serían atendidos, solo para enviarlos a las cámaras de gas. Hössler les daba discursos en los que les decía que colgaran su ropa con cuidado, recordaran sus números y esperaran sopa y café después de su baño. Pero en lugar de eso, eran llevados directamente a las cámaras de gas, donde eran asesinados en cuestión de minutos. A medida que los aliados avanzaban y el régimen nazi comenzaba a desmoronarse, la liberación de Bergen-Belsen era inminente. El 15 de abril de 1945, las fuerzas británicas llegaron a Belsen y encontraron escenas de horror absoluto, con montones de cadáveres sin enterrar, miles de prisioneros demacrados y el hedor de la muerte flotando sobre el campo. Los guardias de las SS, incluido Hössler, habían hecho poco para detener el sufrimiento. En un intento desesperado por evitar ser capturado, Hössler trató de mezclarse con los prisioneros, vistiendo sus uniformes y escondiéndose entre ellos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que fuera reconocido y arrestado por las fuerzas británicas. Durante los juicios de Belsen, los crímenes de Hössler fueron expuestos al mundo. Testigos se presentaron para describir su crueldad, relatando cómo disparaba y golpeaba a los prisioneros sin dudarlo. Intentó defenderse alegando que no tenía verdadero poder, insistiendo en que solo seguía órdenes. Pero el tribunal no se dejó convencer por sus excusas. El juicio de Hössler fue un momento importante en el ajuste de cuentas con el Holocausto después de la guerra. Su nombre se convirtió en sinónimo de la crueldad casual que caracterizaba el trato que los guardias de las SS daban a los prisioneros. Había ascendido desde la posición de un humilde cocinero hasta un hombre que tenía el poder de decidir sobre la vida y la muerte de miles, y utilizó ese poder para atormentar a aquellos que no podían defenderse. El 13 de diciembre de 1945,
Franz Hössler encontró su destino en manos de Albert Pierrepoint, el verdugo más famoso de Gran Bretaña. Junto con otros guardias de las SS condenados, incluido su antiguo superior Joseph Kramer, Hössler fue ahorcado en la prisión de Hamelin. En sus últimos momentos, mientras la soga era colocada alrededor de su cuello, no mostró señales de remordimiento o arrepentimiento, solo la inevitable consecuencia de una vida dedicada a cometer atrocidades. Johanna Bormann, la cruel ama de los perros. Johanna Bormann fue una de las guardias femeninas más temidas en Auschwitz y Bergen-Belsen. Su reputación por la brutalidad y el uso infame de perros pastores alemanes para aterrorizar a los prisioneros le valieron un lugar entre las figuras más conocidas de los campos de concentración. Bormann nació en 1893 en Prusia Oriental y su vida temprana fue relativamente ordinaria. Trabajó como misionera durante un tiempo y parecía llevar una vida religiosa y tranquila. Sin embargo, en 1938, a medida que el régimen nazi ganaba fuerza y comenzaba su aterradora marcha hacia la guerra y el genocidio, Bormann se unió a las SS como empleada civil. Su decisión de dejar atrás su vida anterior y abrazar el papel de supervisora en los campos de concentración marcaría el comienzo de su descenso hacia la brutalidad. Inicialmente, Bormann trabajó en las cocinas del campo de concentración de Lichtenburg, el primer campo de mujeres de Alemania. Pronto fue transferida a Ravensbrück, un campo específicamente para prisioneras. Ravensbrück se convirtió en un campo de entrenamiento para muchas de las guardias femeninas de las SS más temidas, y Bormann rápidamente se ganó una reputación por su violencia. Comenzó a asumir más responsabilidades, supervisando cuadrillas de trabajo y adoptando un rol más activo en las operaciones brutales diarias del campo. Sin embargo, su reputación no estaría completamente establecida hasta que fue enviada a Auschwitz. En Auschwitz, el comportamiento cruel de Bormann se hizo imposible de ignorar. Participó en el proceso de selección, donde junto con otros oficiales de las SS como Joseph Mengele, decidía qué prisioneros serían enviados a las cámaras de gas. Durante estas selecciones, Bormann solía ser vista junto a su perro pastor alemán, un animal que pronto se haría famoso por su papel en torturar y matar prisioneros. Bormann elegía a aquellos que se consideraban demasiado débiles para trabajar y los enviaba a la muerte, mostrando ninguna vacilación al facilitar la solución final del régimen nazi. Lo que hacía que Bormann destacara, incluso entre los otros guardias brutales, era su uso de los perros para imponer terror. Los testigos relataron más tarde cómo Bormann soltaba a su perro pastor alemán sobre los prisioneros, a veces por la más mínima desobediencia. El perro atacaba a las víctimas, mordiéndolas tan severamente que a menudo morían a causa de sus heridas. En un incidente particularmente horripilante, Bormann soltó a su perro sobre una prisionera que se había quedado atrás durante una marcha debido a una pierna hinchada. El perro destrozó a la mujer, quien luego fue llevada en una camilla. Otro testimonio cuenta cómo Bormann tiró a una prisionera al suelo agarrándola por el cabello y dejó que el perro la atacara hasta que sangró profusamente. Luego, Bormann envió a la prisionera al bloque 25, las barracas de las que nadie regresaba, ya que llevaban directamente a las cámaras de gas. Su brutalidad no se limitaba a sus perros. Bormann era conocida por golpear personalmente a los prisioneros, a menudo usando sus puños, botas o una porra de goma para infligirles un dolor severo. Los prisioneros testificaron que ella los azotaba y golpeaba durante horas, a veces hasta que quedaban inconscientes o muertos. Parecía disfrutar de esta violencia, sonriendo o riendo mientras cometía estos actos crueles. A pesar de su posición y el poder que ejercía sobre los prisioneros, Bormann seguía siendo algo enigmática. A diferencia de otros guardias de las SS que habían sido adoctrinados desde una edad temprana, ella se unió al régimen nazi más tarde en la vida, lo que hacía su transformación sádica aún más inquietante. En Auschwitz se la conocía como la mujer de los perros, un nombre que simbolizaba el miedo que infundía en los prisioneros. Su pequeña y delgada figura no se correspondía con la violencia con la que gobernaba a quienes estaban bajo su mando. En 1945, mientras la guerra llegaba a su fin y el régimen nazi se desmoronaba, Bormann fue transferida a Bergen-Belsen. Belsen estaba superpoblado, plagado de enfermedades y al borde del colapso.
Mientras los prisioneros morían de hambre y de enfermedades por miles, Bormann continuaba su reinado de terror, supervisando los detalles de trabajo y participando en el continuo abuso de los reclusos. Permaneció en el campo hasta su liberación por las fuerzas británicas en abril de 1945. Cuando los británicos llegaron a Belsen, se encontraron con escenas de horror inimaginable. El campo estaba lleno de cadáveres y los sobrevivientes apenas se aferraban a la vida. A pesar del caos y la muerte que la rodeaba, Bormann permaneció en el campo en lugar de huir, como lo hicieron muchos de los guardias de las SS. Fue arrestada rápidamente, junto con Joseph Kramer y otros guardias, y se le obligó a ayudar a limpiar el campo antes de ser llevada a juicio por sus crímenes. Durante los juicios de Belsen, Bormann enfrentó el peso total de las acusaciones en su contra. Los testigos describieron sus salvajes golpizas, su papel en las selecciones y el terror que desató con sus perros. En el tribunal, Bormann intentó minimizar sus acciones, afirmando que solo estaba tratando de mantener el orden en los campos y negando que alguna vez hubiera soltado a su perro intencionalmente sobre alguien. Insistió en que ella misma había sido una víctima de las circunstancias, obligada a sobrevivir en un entorno brutal donde tenía que hacer lo que fuera necesario. Pero los jueces no se dejaron convencer. La actitud desafiante de Bormann en el tribunal fue impactante. Mostró poco remordimiento por sus acciones, incluso cuando los sobrevivientes relataban el dolor y el sufrimiento que había causado. Afirmó que había intentado dejar las SS en 1943, pero que se le había negado una débil defensa ante la abrumadora evidencia de su crueldad. El tribunal la declaró culpable de crímenes de guerra y fue condenada a muerte. El 13 de diciembre de 1945, Johanna Bormann fue ahorcada en la prisión de Hamelin por Albert Pierrepoint, el principal verdugo de Gran Bretaña. Junto con otras dos mujeres, incluida Irma Grese, Bormann se convirtió en una de las pocas guardias femeninas ejecutadas por sus crímenes. En sus últimos momentos, se mostró frágil y temblorosa, muy lejos de la figura aterradora que había sido en los campos. Mientras la soga era colocada alrededor de su cuello, murmuró: «Tengo mis sentimientos». Una declaración extraña y perturbadora para una mujer que había mostrado tan poca empatía por el sufrimiento que infligió. Irma Grese, el bello rostro del horror. Irma Grese, a menudo conocida como la Bella Bestia, fue una figura impactante en el sistema de campos de concentración nazi. Su apariencia juvenil y su encanto ocultaban un nivel de crueldad que la convirtió en una de las guardias más temidas en Auschwitz y más tarde en Bergen-Belsen. Nacida en 1923, Grese creció en una familia rural en Alemania. Su vida temprana fue marcada por la tragedia cuando su madre se suicidó tras descubrir la infidelidad de su esposo. Este evento pareció dejar una huella duradera en Irma, quien, según los informes, tenía una relación difícil con su padre. A los 15 años, abandonó la escuela y comenzó a trabajar como asistente de enfermería en un sanatorio para soldados de las SS. A pesar de sus ambiciones de convertirse en enfermera, se sintió atraída por el partido nazi y sus ideales, y finalmente se unió a las SS Helferinnen, una unidad que entrenaba a mujeres para trabajar en los campos de concentración. En 1942, Grese comenzó su entrenamiento en Ravensbrück, un famoso campo para prisioneras. Fue aquí donde comenzaron a emerger sus tendencias sádicas. Para cuando fue transferida a Auschwitz en 1943, Grese había abrazado completamente el rol de guardia de las SS. Sus deberes en Auschwitz-Birkenau la colocaron en contacto directo con los prisioneros, muchos de los cuales testificarían más tarde sobre los abusos horribles que sufrieron a manos de Grese. Su rápido ascenso en las filas la convirtió en supervisora senior de la sección de mujeres del campo. En Auschwitz, Grese se hizo famosa por su crueldad, especialmente durante el proceso de selección. Junto a otros oficiales de las SS, participaba en las selecciones diarias que determinaban qué prisioneros serían enviados a las cámaras de gas. Los testigos recordaron cómo Grese tomaba un papel activo en decidir quién viviría y quién moriría. Su actitud fría y distante mientras enviaba a miles a la muerte se convirtió en uno de sus rasgos definitorios. Los sobrevivientes describieron cómo Grese elegía a mujeres jóvenes y bonitas para su ejecución,
posiblemente por celos o puro odio. El sadismo de Grese se extendía más allá de las selecciones. Era conocida por usar castigos físicos brutales para controlar a los prisioneros. Armada con un látigo, una porra y, a veces, una pistola, Grese golpeaba, pateaba y azotaba a los prisioneros por la más mínima falta. Muchos sobrevivientes relataron cómo ella disfrutaba infligiendo dolor, a menudo sonriendo o riendo mientras azotaba a los prisioneros hasta que colapsaban. Un relato particularmente aterrador describió cómo Grese azotó a una prisionera hasta la muerte frente a un grupo de prisioneros aterrorizados, usando el acto como una demostración de su poder absoluto sobre ellos. No se detenía en el abuso físico. Grese también utilizaba la tortura psicológica, atormentando a los prisioneros al negarles comida, forzándolos a soportar largas jornadas de trabajo sin descanso y humillándolos frente a los demás. Su papel en el infame Bloque 10 de Auschwitz, donde se llevaban a cabo experimentos médicos, cimentó aún más su reputación como una mujer que disfrutaba del sufrimiento ajeno. Los prisioneros testificaron más tarde sobre su participación en la selección de víctimas para los crueles experimentos del campo, muchos de los cuales no sobrevivían. Para 1944, cuando la guerra comenzó a volverse en contra de los nazis, Grese fue transferida a Bergen-Belsen, donde continuó con sus brutales métodos. Lejos de mostrar empatía por el sufrimiento a su alrededor, Grese parecía prosperar en el caos. Continuó abusando de los prisioneros, utilizando su látigo y sus perros para mantener el control. Los testigos en su juicio relataron cómo Grese soltaba a sus perros entrenados sobre prisioneros que colapsaban por el agotamiento o que eran demasiado débiles para trabajar, observando mientras los animales los destrozaban. Cuando las fuerzas británicas liberaron Bergen-Belsen en abril de 1945, se encontraron con escenas inimaginables de muerte y descomposición. Grese, quien había permanecido en el campo mientras se desmoronaba, fue arrestada junto con otros guardias de las SS. Su desafío y falta de remordimiento se destacaron de inmediato. Incluso ante la abrumadora evidencia de sus crímenes, Grese mantuvo una actitud fría e indiferente. Durante los juicios de Belsen, los sobrevivientes tanto de Auschwitz como de Belsen testificaron contra Grese. La describieron como una guardia sádica que disfrutaba con el sufrimiento ajeno. Su participación en las selecciones, sus brutales golpizas y su uso de perros para mutilar y matar prisioneros salieron a la luz. En su defensa, Grese intentó minimizar su papel, afirmando que solo seguía órdenes y que no tenía un verdadero poder en los campos. Pero los testimonios de los testigos pintaron una imagen muy diferente. Un sobreviviente testificó que Grese una vez golpeó a una mujer tan severamente que quedó inconsciente y sangrando durante horas. Otro describió cómo Grese obligaba a los prisioneros a desvestirse en condiciones heladas y los azotaba con un látigo si se movían demasiado despacio. A pesar de sus intentos por distanciarse de las atrocidades, el tribunal la encontró culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Lo que hizo a Irma Grese particularmente conocida fue su edad. Con solo 22 años, fue una de las personas más jóvenes en ser juzgada por crímenes de guerra. Su juventud y su apariencia impactante contrastaban fuertemente con la brutalidad que mostró en los campos, convirtiéndola en un símbolo de la naturaleza violenta del régimen nazi. No mostró remordimiento por sus acciones durante el juicio, y su indiferencia ante el sufrimiento que causó solo aumentó su notoriedad. El 13 de diciembre de 1945, Grese fue ejecutada en la prisión de Hamelin por ahorcamiento. Albert Pierrepoint, el verdugo británico, describió a Grese como desafiante hasta el final, caminando hacia el patíbulo sin miedo ni vacilación. En sus últimos momentos, se dice que sonrió, sin mostrar signos de arrepentimiento o remordimiento por los horrores que había causado. Elisabeth Volkenrath, la despiadada señora de la muerte. Elisabeth Volkenrath fue una de las guardias femeninas más importantes de las SS, que jugó un papel significativo en los horrores diarios infligidos a los prisioneros en Ravensbrück, Auschwitz y Bergen-Belsen. Volkenrath fue responsable de innumerables muertes, y su historia es la de una mujer que utilizó su poder con crueldad y sin dudar en imponer las brutales políticas del Tercer Reich.
Volkenrath nació en 1919 y su vida temprana parecía bastante típica. Trabajó como peluquera durante varios años antes de unirse a las SS en 1941. Es difícil precisar qué la atrajo al régimen nazi, pero, como muchos otros que se encontraron en posiciones de poder dentro del sistema de campos de concentración, Volkenrath ascendió rápidamente en las filas, impulsada por la oportunidad de control y quizás por una inclinación más oscura hacia la violencia. Comenzó su carrera en Ravensbrück. Aunque Ravensbrück era un campo de entrenamiento para las guardias femeninas de las SS, también era un lugar donde miles de mujeres fueron torturadas, sometidas a experimentos y asesinadas. Volkenrath trabajó allí como supervisora, responsable de mantener el orden entre las reclusas. Su papel inicial la expuso a la crueldad que más tarde definiría su carrera. En Ravensbrück comenzó a desarrollar los rasgos que la convertirían en una de las figuras más temidas en los campos, un perturbador desprecio por la vida y una lealtad inquebrantable a las SS. Para 1942, la carrera de Volkenrath dio un giro significativo cuando fue transferida a Auschwitz. Fue en Auschwitz-Birkenau donde Volkenrath realmente abrazó el violento rol por el cual se volvería infame. Como supervisora femenina de alto rango, estuvo directamente involucrada en las selecciones que determinaban qué prisioneros eran aptos para trabajar y cuáles serían enviados a las cámaras de gas. Los testigos relataron cómo Volkenrath, con una actitud fría y sin emociones, participaba en estas selecciones, enviando a miles de personas a su muerte sin vacilar. El proceso de selección en Auschwitz era una rutina diaria de terror. Volkenrath se paraba junto a los médicos de las SS y otros guardias mientras decidían el destino de los recién llegados. Aquellos que eran demasiado débiles, enfermos o simplemente considerados no aptos para el trabajo eran enviados directamente a las cámaras de gas. La participación de Volkenrath en estas selecciones consolidó su lugar como una figura clave en la maquinaria genocida nazi. Participaba activamente en la exterminación de personas inocentes, eligiendo quién viviría y quién moriría con una eficiencia aterradora. Volkenrath también era conocida por sus violentos estallidos, golpeando frecuentemente a los prisioneros por las más mínimas ofensas. Los sobrevivientes testificaron más tarde sobre sus brutales métodos de control. Armada con una porra de goma, golpeaba a las mujeres hasta que colapsaban, a menudo apuntando a las más débiles y vulnerables. Una sobreviviente describió cómo Volkenrath golpeó a una anciana tan severamente que no pudo caminar durante semanas. Otros recordaron su método de forzar a los prisioneros a realizar agotadores ejercicios físicos como castigo, llevándolos más allá de los límites de sus cuerpos ya frágiles. Algunos no sobrevivieron a estos castigos, colapsando de agotamiento o sucumbiendo a las lesiones infligidas por las implacables palizas de Volkenrath. Además de su papel en las selecciones y la violencia que infligía a los prisioneros, Volkenrath supervisaba la distribución de suministros dentro del campo. Esto le daba otra vía para ejercer control, ya que a menudo retenía alimentos y suministros médicos a los prisioneros, dejándolos sufrir y morir de hambre o enfermedades. Incluso cuando el campo descendía en el caos en los últimos meses de la guerra, Volkenrath continuaba usando su poder con crueldad, sin mostrar piedad por aquellos a su cargo. En 1945, cuando el Ejército Rojo se acercaba a Auschwitz, Volkenrath fue transferida a Bergen-Belsen, donde continuó su rol como supervisora. Bergen-Belsen, ya un lugar de sufrimiento inimaginable, se volvió aún más horroroso a medida que prisioneros de otros campos eran evacuados allí, lo que provocó un hacinamiento extremo, hambre y enfermedades. Lejos de ser una observadora pasiva, Volkenrath mantuvo su duro trato hacia los prisioneros, contribuyendo a las ya insoportables condiciones. Continuó golpeando prisioneros, supervisando las selecciones e imponiendo las brutales políticas de las SS hasta el final. Cuando los británicos liberaron Bergen-Belsen en abril de 1945, Volkenrath, como muchos otros guardias de las SS, fue arrestada. Las escenas que recibieron a los liberadores eran tan horrorosas que no dejaron dudas sobre la escala de las atrocidades cometidas. El campo estaba lleno de cadáveres y los sobrevivientes estaban al borde de la muerte, muriendo de hambre y plagados de enfermedades. Volkenrath
fue inmediatamente puesta bajo custodia y, junto con otros oficiales de alto rango, fue llevada a juicio por crímenes de guerra durante los juicios de Belsen ese mismo año. 5. Volkenrath, como muchos otros guardias de las SS, fue arrestada. Las escenas que recibieron a los liberadores eran tan horrorosas que no dejaron dudas sobre la escala de las atrocidades cometidas. El campo estaba lleno de cadáveres y los sobrevivientes estaban al borde de la muerte, muriendo de hambre y plagados de enfermedades. Volkenrath fue inmediatamente puesta bajo custodia y, junto con otros oficiales de alto rango, fue llevada a juicio por crímenes de guerra durante los juicios de Belsen ese mismo año. En su juicio, Volkenrath intentó minimizar su papel en las atrocidades. Como muchos de sus compañeros guardias, afirmó que simplemente seguía órdenes y que no tenía verdadero poder dentro de los campos. Negó haber participado en las selecciones o las palizas, a pesar del abrumador testimonio de los sobrevivientes que presenciaron de primera mano su brutalidad. Los prisioneros ofrecieron relatos detallados de la violencia que soportaron bajo su supervisión, describiendo cómo los golpeaba con su porra, los dejaba morir de hambre y los enviaba a las cámaras de gas. Una sobreviviente testificó que Volkenrath la golpeó tan severamente que perdió el conocimiento y tuvo que ser llevada por otros prisioneros. A pesar de sus intentos de minimizar su implicación, la culpabilidad de Volkenrath era evidente. El tribunal la encontró responsable de la muerte de miles y de la extrema crueldad que mostró hacia los prisioneros bajo su cuidado. El 17 de noviembre de 1945, Elisabeth Volkenrath fue condenada a muerte por sus crímenes. Su ejecución, al igual que la de sus compañeros guardias, fue llevada a cabo por el verdugo británico Albert Pierrepoint. El 13 de diciembre de 1945, Volkenrath fue conducida al patíbulo en la prisión de Hamelin. Mostró poca emoción mientras enfrentaba sus últimos momentos, manteniendo la fría indiferencia que la había definido a lo largo del juicio. Cuando Pierrepoint colocó la soga alrededor de su cuello, no hubo señales de remordimiento o arrepentimiento. En cuestión de segundos se abrió la trampilla y Volkenrath estaba muerta. Ansgar Pichon, de soldado a verdugo implacable. Pichon nació en Dinamarca en 1913, pero su familia pronto se trasladó a Polonia, donde obtuvo la ciudadanía polaca. Su vida temprana parecía relativamente normal, y poco se sabe sobre sus antecedentes antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Como muchos hombres de su generación, la vida de Pichon dio un giro dramático cuando el ejército alemán invadió Polonia en 1939, desencadenando el inicio de la guerra. Reclutado por el ejército alemán, fue enviado a combatir en el Frente Oriental. El tiempo de Pichon en el Frente Oriental se vio interrumpido en noviembre de 1942, cuando recibió un disparo en la mano durante un combate. Después de un breve periodo en el hospital, fue transferido a un campo de castigo en la Alta Silesia, donde permaneció hasta marzo de 1943. Fue después de esto cuando el camino de Pichon lo llevó al sistema de campos de concentración. Herido y aparentemente no apto para el frente, fue asignado a Bergen-Belsen, donde sus deberes pasaron de ser soldado a algo mucho más oscuro. En Belsen, Pichon inicialmente trabajó como aprendiz en una de las cocinas del campo. En este rol, supervisaba la preparación de alimentos para los prisioneros, muchos de los cuales estaban muriendo de hambre. Aunque podría parecer una posición relativamente benigna, la verdadera naturaleza de Pichon pronto salió a la luz. A pesar de sus afirmaciones de llevarse bien con los prisioneros que trabajaban en su cocina, rápidamente se hizo conocido por su temperamento violento y su disposición a matar. El testimonio más horripilante contra Pichon provino de los propios prisioneros, quienes describieron su trato brutal hacia aquellos que eran sorprendidos robando comida. En un campo donde el hambre era rampante, robar unas pocas sobras de comida podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero para Pichon era un crimen imperdonable. Un incidente en particular se destacó durante su juicio. Un prisionero testificó que Pichon había disparado personalmente a dos hombres que fueron sorprendidos robando nabos. Tan pronto como los vio, sacó su revólver y, sin dudarlo, los mató a ambos. Por su parte, Pichon negó estas acusaciones, afirmando que nunca portaba un arma y que las historias eran inventadas. Sin embargo, la cantidad de pruebas en su contra era abrumadora. Las acciones de Pichon
no se limitaron solo a estas ejecuciones. A medida que surgieron más testimonios, quedó claro que estaba involucrado en un patrón más amplio de abusos y violencia en Belsen. Los prisioneros lo acusaron de golpear regularmente a aquellos que trabajaban bajo su mando, a veces hasta dejarlos inconscientes. Un sobreviviente describió cómo Pichon disparó a una niña rusa al llegar al campo, simplemente porque era demasiado débil para continuar. La crueldad de estos actos no dejó dudas sobre en qué se había convertido Pichon. Cuando los británicos liberaron Bergen-Belsen en abril de 1945, se encontraron con una escena de horror sin precedentes. Pichon, como muchos otros guardias de las SS, trató de escapar de la justicia camuflándose entre los prisioneros, con la esperanza de evitar ser identificado. Pero los británicos lo identificaron rápidamente junto con el resto del personal del campo y fueron arrestados y obligados a ayudar en la limpieza del caos humano que habían contribuido a crear. Durante los juicios de Belsen, Pichon se encontraba junto a sus compañeros criminales de guerra, mientras testigo tras testigo declaraba en su contra. Su defensa, como la de muchos otros, fue que simplemente estaba siguiendo órdenes y que no tenía participación directa en las atrocidades. Pero las historias sobre sus asesinatos a sangre fría y su trato violento hacia los prisioneros contradecían estas afirmaciones. Pichon, al parecer, había asumido su papel en la jerarquía del campo con demasiada disposición, cruzando la línea de soldado a carnicero sin dudarlo. A pesar de sus negaciones, el destino de Pichon estaba sellado. El tribunal lo declaró culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los testimonios de los sobrevivientes no dejaron lugar a dudas de que había jugado un papel activo en las atrocidades de Bergen-Belsen, particularmente en las ejecuciones sumarias de prisioneros. Por sus crímenes, Pichon fue condenado a muerte. El 13 de diciembre de 1945, Ansgar Pichon enfrentó la justicia por los horrores que había infligido a tantos. Como muchos de sus compañeros guardias de las SS, su ejecución fue llevada a cabo por Albert Pierrepoint, el verdugo británico responsable de terminar con las vidas de numerosos criminales de guerra nazis. Los últimos momentos de Pichon fueron como los de tantos otros que habían abrazado la crueldad del régimen nazi. Fue conducido al patíbulo, la soga fue colocada alrededor de su cuello y en cuestión de segundos, la trampilla se abrió poniendo fin a su vida. Franz Stoffel, el implacable líder de la Marcha de la Muerte en Belsen. Franz Stoffel fue otra figura clave en los campos de concentración nazis. A diferencia de algunos de los otros guardias que prosperaban con la crueldad personal, el crimen de Stoffel fue liderar una de las marchas forzadas más aterradoras y mortales en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Stoffel nació en 1915 en Baviera y trabajó inicialmente como oficinista antes de unirse al ejército alemán en 1934. Como parte del Totenkopfverbände, la unidad de las SS responsable de gestionar los campos de concentración, Stoffel se involucró rápidamente en el sistema de trabajos forzados, abusos y muerte que definía a los campos de concentración nazis. Estuvo destinado en varios campos, incluido Dachau, y para 1944 había ascendido a un puesto de liderazgo. A medida que la guerra se prolongaba y el régimen nazi comenzaba a desmoronarse, Stoffel fue colocado al mando de un subcampo en Klein-Bodungen, parte del complejo Dora-Mittelbau, que estaba involucrado en la producción de cohetes .2. Los prisioneros bajo el mando de Stoffel se veían obligados a trabajar en condiciones horribles, construyendo las armas que los nazis esperaban usar para cambiar el curso de la guerra. Estos prisioneros, principalmente rebeldes políticos y otros denominados indeseables, eran sometidos a condiciones brutales, hambruna y palizas regulares. Fue aquí donde comenzó a forjarse el despiadado liderazgo de Stoffel, mientras supervisaba el trato severo hacia los prisioneros en su campo. En abril de 1945, con los aliados acercándose al territorio nazi, Stoffel recibió la orden de evacuar su campo y liderar a más de 600 prisioneros en una marcha forzada hacia Bergen-Belsen. Esta se convertiría en una de las marchas de la muerte más conocidas del Holocausto. Los prisioneros, ya débiles y desnutridos, fueron obligados a caminar hasta 30 kilómetros al día con muy poca comida o descanso.
Muchos de ellos estaban enfermos, descalzos o usando zuecos de madera, lo que hacía la marcha aún más insoportable. Las órdenes de Stoffel eran claras. Cualquiera que no pudiera mantenerse al ritmo o intentara escapar sería fusilado. Las condiciones en la marcha eran brutales. A los prisioneros apenas se les daba suficiente comida para sobrevivir y muchos sucumbieron al agotamiento, enfermedades o hambre en el camino. Stoffel, junto con su adjunto Wilhelm Dörr y un destacamento de guardias de las SS, no mostró ninguna piedad hacia aquellos que no podían continuar. Si un prisionero se rezagaba, era fusilado en el acto. Los sobrevivientes de la marcha testificaron más tarde sobre la crueldad extrema de Stoffel y sus hombres, quienes mataban prisioneros sin dudarlo por algo tan simple como estar demasiado débiles para continuar. Estas ejecuciones sumarias convirtieron la marcha en una sentencia de muerte para muchos de los prisioneros. A medida que los aliados avanzaban, los nazis se apresuraban a encubrir sus crímenes, trasladando prisioneros de un campo a otro en un intento inútil de continuar con su reinado de terror. Sin embargo, el liderazgo de Stoffel en esta marcha no se impulsaba por una necesidad militar, sino por la crueldad y el total desprecio por la vida humana. La marcha duró varios días y para cuando llegaron a Bergen-Belsen, muchos prisioneros habían muerto. Se estima que más de 30 prisioneros fueron fusilados durante la marcha, mientras que otros murieron por agotamiento o enfermedad. Aquellos que sobrevivieron llegaron a Bergen-Belsen solo para encontrarse en un lugar que ya estaba abrumado por la muerte y la enfermedad. En ese momento, el campo no era más que una fosa común, con cuerpos amontonados y los prisioneros restantes muriendo de hambre y enfermedades. La marcha liderada por Stoffel solo agregó más caos, llevando a más prisioneros a una situación ya infernal. Cuando los británicos liberaron Bergen-Belsen el 15 de abril de 1945, la magnitud de los horrores cometidos allí salió a la luz. Stoffel, al igual que muchos otros guardias de las SS, no huyó del campo y fue capturado por los británicos. Pronto fue llevado a juicio por su papel en las atrocidades, particularmente por su liderazgo en la Marcha de la Muerte. Durante los juicios de Belsen, los sobrevivientes de la marcha testificaron sobre las condiciones que soportaron y las ejecuciones a sangre fría que presenciaron. Stoffel intentó alegar que hizo lo que era necesario y que no tuvo más opción que seguir órdenes. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Los testigos describieron cómo Stoffel había ordenado la ejecución de prisioneros que estaban demasiado débiles para continuar y cómo había supervisado personalmente las brutales condiciones de la marcha. Su defensa de que simplemente seguía órdenes no fue convincente, ya que el tribunal reconoció que Stoffel tenía la opción de mostrar misericordia, pero en su lugar eligió la crueldad. Su papel en la muerte de tantas personas inocentes lo hizo directamente responsable del sufrimiento y la muerte de aquellos bajo su mando. Por sus crímenes, Franz Stoffel fue condenado a muerte. El 13 de diciembre de 1945, Stoffel fue ejecutado en la prisión de Hamelin, su vida terminando en el patíbulo, tal como muchas de sus víctimas habían encontrado la muerte a manos de las SS. Wilhelm Dörr, el joven verdugo en la Marcha de la Muerte. Nacido en 1921, Wilhelm Dörr creció en una granja en Hesse, Alemania. Como muchos niños en la Alemania nazi, fue ingresado en las juventudes hitlerianas, donde se vio involucrado desde temprana edad en los ideales retorcidos del régimen. Para cuando tenía 19 años, la Segunda Guerra Mundial ya devastaba Europa, y Dörr se ofreció como voluntario para el servicio militar. Sin embargo, en lugar de servir en la Wehrmacht, fue reclutado en las Waffen-SS, una rama de la máquina de guerra nazi infame por su participación en crímenes de guerra y atrocidades. La transición de Dörr de ser un granjero a un asesino fue rápida. Su entrenamiento inicial fue como ingeniero de combate, pero pronto cayó enfermo de reumatismo, lo que lo apartó del frente. Una vez recuperado, fue enviado al corazón del sistema de campos de concentración nazi. Para 1943, Dörr estaba destinado en Sachsenhausen, un importante campo de concentración cerca de Berlín, donde comenzó su descenso hacia la violencia y la deshumanización que definía a las SS. En enero de 1944, Dörr fue transferido al notorio campo de Dora Mittelbau,
que formaba parte del complejo Mittelbau-Dora, involucrado en la producción de cohetes JB-2. Este complejo utilizaba el trabajo forzado de prisioneros, muchos de los cuales morían de agotamiento en condiciones horribles. Fue aquí donde Dor comenzó a abrazar verdaderamente su rol de ejecutor, supervisando el brutal tratamiento de los prisioneros y cumpliendo las órdenes de sus superiores sin cuestionarlas. En septiembre de 1944, Dor fue nombrado adjunto de Franz Stoffel, el líder de un subcampo más pequeño llamado Klein-Bodungen. El primer gran crimen de Dor ocurrió a fines de 1944, cuando estuvo implicado en la golpiza y muerte de prisioneros que intentaron robar comida. 2 prisioneros se habían escondido en un sótano de papas, y cuando Dor los descubrió, ordenó que fueran golpeados hasta la muerte por otros prisioneros. Este incidente definió a Dor como alguien que había abrazado completamente la violencia y la crueldad del sistema de las SS, y no pasaría mucho tiempo antes de que cometiera atrocidades aún peores. En abril de 1945, mientras el régimen nazi se derrumbaba bajo el avance aliado, Dor recibió la orden de ayudar a evacuar el campo de Klein-Bodungen y liderar una marcha forzada de más de 600 prisioneros hacia Bergen-Belsen. Esto se convertiría en la conocida Marcha de la Muerte de Belsen, un viaje que convertiría a Dor en uno de los asesinos a sangre fría responsables de algunos de los crímenes más horrendos en los últimos días de la guerra. Las condiciones durante la marcha fueron brutales. Los prisioneros, ya débiles tras meses o incluso años de hambre y abuso, fueron obligados a caminar hasta 30 kilómetros al día con apenas comida, agua o descanso. Muchos de los prisioneros no tenían zapatos y se vieron obligados a caminar con zuecos de madera o descalzos, lo que les causaba heridas graves y hacía imposible que algunos continuaran. Aquellos que se rezagaban o intentaban escapar eran fusilados en el acto. Dor, junto con Stoffel, tuvo un papel activo en estas ejecuciones. Los testigos describieron cómo Dor disparaba a los prisioneros sin dudarlo, a menudo caminando hacia aquellos que colapsaban por el agotamiento y ejecutándolos con una bala en la nuca. Se estima que alrededor de 30 prisioneros fueron asesinados durante la marcha, ya sea por agotamiento o directamente a manos de Dor y sus guardias de las SS. Estas ejecuciones sumarias se llevaron a cabo con una fría eficiencia, sin espacio para la misericordia o la compasión. Un incidente particularmente brutal ocurrió durante una parada en el pueblo de Groß-Helen. Después de hacer marchar a los prisioneros durante horas sin descanso, Dor y Stoffel recibieron la orden de los soldados de la Wehrmacht de que no podían quedarse en el pueblo. Los guardias de las SS respondieron disparando a varios prisioneros que habían colapsado, dejando sus cuerpos al costado del camino. Cuando la marcha finalmente llegó a Bergen-Belsen el 11 de abril de 1945, los sobrevivientes se encontraron con una escena de horror inimaginable. El campo ya estaba desbordado de prisioneros, enfermedad y muerte. Los cuerpos yacían por todas partes y las condiciones de vida eran espantosas. Los prisioneros que habían sobrevivido a la marcha no estaban en mejores condiciones que aquellos ya presentes en el campo, y muchos murieron poco después de llegar. Solo 4 días después, el 15 de abril de 1945, el ejército británico liberó Bergen-Belsen. Dor, junto con otros guardias de las SS, fue capturado por los británicos y obligado a enterrar a los muertos. Pero este breve periodo de trabajo forzado no hizo nada para redimir los crímenes que había cometido. Durante los juicios de Belsen, Dor fue llevado ante la justicia por su papel en la Marcha de la Muerte y las atrocidades cometidas en Bergen-Belsen. Los sobrevivientes de la marcha testificaron en su contra, relatando las ejecuciones a sangre fría que llevó a cabo y las brutales condiciones que impuso a los prisioneros. Por sus crímenes, Wilhelm Dor fue condenado a muerte. Tenía solo 24 años en el momento de su ejecución, un joven que se había convertido en un participante voluntario en uno de los capítulos más horribles de la historia humana. El 13 de diciembre de 1945, Dor fue ejecutado en la prisión de Hamelin por Albert Pierrepoint, el mismo verdugo que había llevado a cabo las sentencias de muchos otros criminales de guerra nazis. La vida de Dor terminó en el patíbulo, tal como habían terminado las vidas de tantas de sus víctimas a manos de las SS.